emocionado por volver a abrir Marcos. Hemos aprendido bastante en estos domingos. Hemos crecido de una manera muy especial a través de este libro, de este Evangelio de San Marcos. Hoy nos corresponde Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. El título de nuestro servicio, de nuestra predicación el día de hoy es La asombrosa obra de Cristo. La asombrosa obra de Cristo. Hoy vamos a, a recordar un poco por qué llegamos hasta este punto. O sea, por qué estamos llegando hasta este punto. Hemos llegado a un punto en el Evangelio de Marcos donde Jesús viaja intencionalmente fuera de las fronteras tradicionales de Israel. ¿Sí? Hace 8 días aprendíamos y podíamos entender que Jesús intencionalmente decide viajar fuera de las fronteras tradicionales de Israel. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Y también lo tocamos este mismo punto el viernes pasado en la reunión en el estudio bíblico y podíamos llegar a la conclusión que la gran mayoría del ministerio de Jesús hasta este momento ha sido dentro de las fronteras de Israel. El ministerio de Cristo ha sido dentro de las fronteras de Israel y sus milagros han sido principalmente para el pueblo judío, para el pueblo judío. Los milagros, todas las actividades de predicación y enseñanzas que Cristo realizó fue para el pueblo judío. Pero en este viaje en especial, el que vamos a conocer el día de hoy, en este viaje Jesús realiza 3 milagros para personas no judías, ¿cierto? La semana pasada pudimos ver a Jesús expulsando un demonio de una niña, de una mujer gentil. ¿Sí recuerdan? De esta mujer sirofenicia. ¿Sí? La vimos el domingo pasado. Esta semana vamos a ver, hoy, precisamente hoy vamos a ver que Jesús va a sanar a un hombre sordo y mudo. ¿Sí? Y la semana que viene vamos a ver cuando Jesús alimenta a una multitud de aproximadamente 4.000 personas con solo un poco de panes y algunos peces pequeños. ¿Sí? También fuera de las fronteras de Israel. No sé si anteriormente ustedes habían escuchado esto sobre que Jesús realizó estas actividades, estos milagros a personas no judías. No sé si lo sabían antes, ¿sí? Pero hoy vamos a entender por qué, ¿no? Por qué Jesús intencionalmente sale de las fronteras de Israel. Ahora bien, ¿por qué hace esto Jesús? ¿Por qué creen ustedes que Jesús intencionalmente sale después de todo lo que vimos domingos pasados, de toda la persecución también, ¿no? Recuerden la persecución, la confrontación de este sector de los fariseos, de los escribas, de esta confrontación fuerte que Jesús tuvo con este sector, ¿no? Y sabemos que Isaías profetizó acerca de Cristo, ¿no? Nosotros nos preguntamos por qué Jesús está haciendo esto. Pero en el Antiguo Testamento Isaías profetizaba acerca de Cristo. Él decía, es poco para mi siervo escogido redimir solo las tribus perdidas de Israel. Y esto es bien interesante entenderlo, hermanos, que desde el Antiguo Testamento estamos viendo ya a Cristo, ¿no? Y dice también acá en Isaías, también te haré luz de las naciones para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿No? O sea, no solamente se limitaba a este sector de Israel, sino que aquí en Isaías ya se estaba profetizando acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y decía, es poco para mi siervo escogido redimir solo a las tribus perdidas de Israel. ¿Sí? Y como también sabemos, el Evangelio es primeramente para los judíos y luego para los gentiles. ¿Sí? Entonces, con esto ya en mente, hermanos, y teniéndolo un poco más claro hacia qué nos vamos a enfrentar los próximos minutos, quiero que abran sus Biblias, si ya la tienen lista, vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, para así tener una mejor idea
del tema que tenemos el día de hoy y que el Señor y el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Amén. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Ok. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Amén, hermanos. Qué impactante, ¿no les parece? Los invito a que se gocen y presten bastante atención en esta palabra. Es bastante emocionante lo que acabamos de leer, porque como mencionamos la semana pasada, hay 35 milagros de Jesús registrados, ¿sí? Sabemos que hay 35 milagros de Jesús registrados en los evangelios, 35. De esos milagros, solo unos pocos se realizaron para personas no judías, como ya lo dije hace un momento. Y acabamos de leer el relato de uno de esos milagros, para personas no judías. ¿Mm? Y eso es bien importante poder captarlo, ¿no? Este relato, como el de la mujer gentil que vimos el domingo pasado, sigue los pasos del encuentro de Jesús con los fariseos y los escribas. O sea, después de que tuvo esa confrontación Jesús con los fariseos y escribas, enseguida vemos este milagro con la hija de la madre de esta mujer sirofenicia y luego lo que acabamos de leer con este hombre. ¿Sí? Una delegación oficial, sabemos ustedes, y quiero hacer un recorderis pequeño, una delegación oficial fue enviada desde Jerusalén para confrontar a Jesús, para confrontarlo. Entonces el tema de esa discusión fue la cuestión de lo que es limpio y de lo que es inmundo. ¿Sí? Los fariseos se centraban y querían hacer avergonzar y acallar a Jesús, mostrándole que lo que sus discípulos estaban haciendo era inmundo. ¿Sí? No se estaban lavando las manos, ¿verdad? Y en ese encuentro Jesús enseñó una valiosa lección. Una lección que quiero recordarla hoy. ¿Cuál fue esa lección? Tanto los judíos como los gentiles son inmundos, ¿cierto? Tanto los unos como los otros son inmundos. ¿Por qué? Todos comenzamos esta vida con el problema del pecado. Y desde hace varios domingos hemos tocado este tema de dónde radica la maldad del hombre, el pecado, de dónde nace, ¿cierto? Todos comenzamos en esta vida con este problema, con esta carga encima nuestra, ¿verdad? Como lo explica la historia de El progreso del peregrino. ¿Alguien ha leído la historia del progreso del peregrino de John Bunyan? Bueno, se la recomiendo. Este es un sueño que él tuvo y habla sobre un hombre que cargaba, ¿no? en una mochila, ilustrando alegóricamente sobre el cargar el pecado, ¿no? Y él cargaba sobre una mochila su pecado y es una historia bastante interesante. Y todos entonces empezamos en esta vida con ese problema del pecado en nuestros corazones. Y nuestros pecados nos hacen inmundos ante un Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? Y ahí tenemos que partir. Estamos siguiendo, estamos buscando, nos acercamos cada vez que tú abres tu Biblia en tu casa, cada vez que tú oras, cada vez que tú asistes a la iglesia, cada 8 días, que asistimos a un estudio bíblico, en fin,
Cada vez que hacemos eso, estamos acercándonos a un Dios que es 3 veces santo. Muchas veces nuestras mentes, nuestros corazones no dimensionan eso. No entendemos eso. Como que no lo aterrizamos, ¿verdad? No logramos entender la magnitud de lo que esto implica. Servir y seguir a un Dios 3 veces santo. ¿Cierto? A un Dios vivo. Entonces no hay diferencia entre judío o gentil. Todos somos pecadores que necesitamos un Salvador. Esa es la gran lección que vemos y que hemos visto. Se une el de hace 8 días con el de hoy, que no hay diferencia entre judío y gentil. ¿Sí? Todos somos pecadores, todos venimos con esa naturaleza, todos venimos con esas raíces del pecado y eso nos lleva a requerir urgentemente un Salvador. ¿Sí? Urgentemente. Hay una bandera roja, ¿no? Como lo veíamos hace poco en las playas acá, ¿no? Colocan su bandera roja mostrando una alerta, ¿no? Y esa es la alerta que tiene nuestra alma, porque hay pecado y necesitamos un Salvador urgentemente. Inmediatamente después de ese incidente que acabamos de mencionar con los fariseos y demás, Jesús lleva a sus discípulos a un territorio inmundo, ¿sí? Pagano. Hace 8 días hablábamos que este territorio era un territorio gentil, pero que estaba plagado, estaba totalmente permeado de paganismo, ¿sí? Este era un territorio pagano. Los lleva entre gente inmunda, ¿verdad? Pagana, que pues no hay una sola pizca de piedad o de buscar a Dios, ¿no? Aquí en este territorio realmente se vive de una manera muy pagana y esto sirve como una lección objetiva para nosotros el día de hoy. Esto es una lección objetiva. ¿Por qué? Porque Jesús no se deja, él ingresa acá, no se deja contaminar. Vemos que Jesús ingresa, no se deja contaminar por estas personas. Es el Señor, ¿verdad? Y los discípulos de Jesús no son hechos tampoco inmundos, no se contaminan por estas personas, pero Jesús realiza 3 milagros entre ellos. Jesús realiza 3 milagros entre este pueblo. Y Jesús demuestra que lo que he hecho por el judío, que viene a mí con fe, también lo haré por el gentil. Vuelvo y repito esto. El Señor está diciendo, lo que he hecho por el judío, que viene a mí con fe, también lo haré por el gentil. ¿Sí? Y esta es una noticia maravillosa para todos nosotros, hermanos. Tú me dirás, pero esa noticia, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver mucho con nosotros. Esta es una noticia maravillosa porque la Biblia nos dice que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O no estamos de acuerdo con eso? La salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? ¿Quién me dice? ¿Por qué la palabra dice que la salvación viene de los judíos? El Hijo de Dios vino como un hombre judío, ¿cierto? Jesús de Nazaret. Y él vino no solo a las ovejas perdidas de Israel, y eso es importante entenderlo. Él no vino solamente a las ovejas perdidas de Israel, sino que también vino por ti y por mí. Porque aquí, ¿quién es judío? ¿Cierto? Él vino por ti y por mí. Nuevamente Jesús acaba de estar en la región de Tiro. Él estuvo en la región de Tiro y acaba de encontrarse con la mujer sirofenicia y ha curado a su hija. ¿Sí? Luego en el versículo 31, vamos a pasar al versículo 31 y aquí empezamos a darle desarrollo a este emocionante momento que Jesús tuvo con este sector, ¿no? Con este pueblo. Pero es importante que entendamos, hermanos, que es una grandiosa noticia para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo dimensionamos, no lo entendemos. Y ese es nuestro mayor inconveniente, ¿verdad? Porque realmente la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, ¿no? Para nosotros también, ¿verdad? Entonces en el versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, Jesús intencionalmente entonces toma esta salida, dice que salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea,
atravesando la región de Decápolis. Y vamos a hacer un poco, ustedes no lo hagan ahora, pero cuando lleguen a sus casas, ustedes saben que toda Biblia, todas nuestras Biblias tienen un mapa, ¿no? ¿Se han visto los mapas? Casi siempre están atrás, ¿verdad? Y podemos ver allí esas regiones y demás. Pero yo voy a hacerles una pequeña explicación y debemos entender algo sobre este recorrido. Vamos a entender algo sobre este recorrido que toma Jesús, porque no es un recorrido directo. No es un recorrido directo. ¿Me hago entender? Después de dejar Tiro, Jesús pasa por Sidón, hacia el mar de Galilea. ¿Sí? Sidón está al norte de Tiro, pero el mar de Galilea está al sureste. El mar de Galilea. Así pues, al subir a Sidón, Jesús recorrió al menos 20 millas más al norte de lo que necesitaba recorrer. Es decir, él no hizo ese recorrido, no lo hizo directo, sino que dio una vuelta, que le añadió, para que me entiendan, 20 millas más hacia el norte. También para llegar al mar de Galilea, Jesús fue a través de la región de Decápolis, que es lo que nos está diciendo aquí la palabra. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros podemos leer estas y uno podría decir, no, pero eso es como geografía, eso es historia, pues digamos como que no me importa mucho, no me interesa. Pero resulta que todo lo que está en la palabra del Señor lo tiene allí por algo, ¿verdad? Dice que al llegar al mar de Galilea, Jesús fue a través de la región de Decápolis. La Decápolis es un área compuesta por 10 ciudades. 10 ciudades, hermanos. Esta área está en la esquina sureste del mar de Galilea. Allí en ese sector están compuestas estas 10 ciudades. Jesús tiene que pasar al norte del mar de Galilea y luego tiene que girar hacia el sur para poder llegar allí. Cuando lleguen a sus casas, tómense el tiempo de mirar su mapa y se van a dar cuenta el giro, la vuelta de recorrido que Jesús tuvo que hacer. ¿Sí? Entonces esto nos dice que Jesús viajó una distancia significativa hacia el este y luego hacia el sur antes de regresar al noroeste. La ruta más directa, ¿verdad, hermanos? La ruta más directa habría sido ir hacia el sureste de Tiro, pero no sucedió así. La ruta que tomó Jesús probablemente agregó más de 100 millas, que 100 millas, ¿no? Si 100 millas hoy en día para nosotros con carro es bastante largo, imaginémonos en esos tiempos. Y todo este viaje ha dejado atónitos a los eruditos bíblicos. Hoy en día podemos ver teólogos y eruditos bíblicos durante siglos tratando de estudiar el por qué Jesús intencionalmente hizo esto. ¿Sí? Entonces podríamos preguntarnos esto, ¿por qué Jesús tomó ese camino y qué propósito tenía? ¿Sí? ¿Qué propósito tenía esto? Y el pastor esta mañana, él explicaba y él ofrecía como dos observaciones, ¿sí? Dos observaciones que podrían estar dentro de simplemente observaciones, hermanos. No es que la palabra nos esté registrando esto, no. La primera observación es, mantiene a Jesús, que puede ser que mantiene a Jesús completamente fuera de Israel durante todo el viaje. O sea, él hizo este giro, ¿no? Esta vuelta de más, por decirlo así, para mantenerlo fuera de Israel todo el viaje. Y si Jesús quería estar en territorio gentil todo el tiempo, entonces esta era la ruta que cumplía el propósito que él quería. Quizás Jesús lo haría por esto, ¿sí? Él quería estar todo el tiempo en territorio gentil. Y esta ruta lleva a Jesús viajando alrededor del mar de Galilea, completamente fuera de las fronteras de Israel. O sea, esta vuelta que él dio de más de 100 millas lo mantenían alejado del territorio de Israel. ¿Sí? Podríamos pensar que quizás él quería alejarse de ese territorio de Israel y mantenerse solamente junto con los gentiles. Todo el viaje, ¿no? Y la segunda observación que el pastor explicaba esta mañana podría ser que nos muestra que Dios no siempre toma el camino directo.
o el más fácil, o el más corto, ¿no? Sino que muchas veces en nuestra naturaleza caída queremos el camino más rápido, ¿no? Queremos el viaje más rápido y fácil. Y esa es la tendencia del ser humano, ¿no? El ser humano, nosotros queremos siempre alcanzar las cosas de la manera más rápida, fácil, ¿sí? Y a menudo pensamos, Señor, ¿no sería más rápido? Sí. Y nosotros muchas veces como que le damos sugerencias a los planes de Dios. ¿No les ha pasado? Que tenemos planes en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos ya como construidas nuestras vidas y le decimos a Dios, Dios, pero es que a mí me parece, Señor, por qué tardas tanto? Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué tanto tiempo, Dios? ¿No? Y muchas veces en nuestras oraciones como que luchamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué vamos aquí en lugar de allí? Y le sugerimos a Dios, Dios, pero ¿por qué no me envías allí? Que allí yo sé que, pero resulta que se nos olvida que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, que conoce el futuro, ¿no? Conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y a menudo pensamos, Señor, pero ¿por qué lo haces así? Yo te sugiero esto, ¿no? Entonces los israelitas vagaron, recordemos que los israelitas, ¿cuántos años vagaron por el desierto? ¿Cuántos años los israelitas vagaron por el desierto? ¿Cuántos, hermana? 40 años, ¿cierto? 40 años, imagínense. ¿Sí? No era la ruta más rápida para ellos. La más fácil no la era. No era la ruta más directa para el pueblo de Israel. Pero fue el viaje fue este viaje que cumplió el propósito de quién? De Dios, no de los israelitas. Si hubiera sido por ellos, ellos llegan a Canaán lo más pronto posible. Pero resulta, hermanos, que la palabra nos registra que duraron 40 años. Fue el viaje que cumplió el propósito de Dios. Y debemos entender que nuestros viajes, el viaje de ustedes, de sus vidas, que ustedes están en este momento atravesando, hermanos, tiene una ruta que ya la plasmó el Señor. ¿Sí? Lastimosamente se nos olvida, durante ese camino se nos olvida. Y le exigimos al Señor otros caminos, otras rutas. Pero fue el viaje que cumplió el propósito de Dios en el pueblo. Cuanto más caminemos con Cristo, más descubriremos que esto es cierto para nosotros. Y yo sé que tú eres testigo fiel de eso. No necesito explicarte mucho eso, porque tú en tu propia vida tú te has dado cuenta que cuanto más largo sea el camino, más pedregoso, más obstáculos, ¿qué pasa? Allí es donde tú conoces más a Cristo. ¿Sí? Y ese es el propósito glorioso de Dios, para que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Ese es el propósito eterno y glorioso para nosotros. En una ocasión hablábamos acá que qué difícil para el cristiano abrazar su cruz, ¿no? Al cristiano se le dificulta, el cristiano quiere alejarse de la cruz, no quiere situaciones difíciles, no quiere incomodidad, pero la palabra nos enseña lo contrario. De hecho, nuestro Salvador nos mostró y nos dio ejemplo de lo contrario. Él abrazó la cruz. Entonces, cuanto más caminemos con Cristo, más descubriremos que esto es cierto en nuestras vidas. Hay razones para los desvíos, hay razones para tomar el camino más largo que el Señor hace en nuestras vidas. Hay razones. Que tú y yo no lo entendamos es otra cosa. Que tú y yo no los conocemos es otra cosa y no tenemos por qué conocerlo porque los designios y todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Si Jesús no hubiera ido a Tiro, ¿sí? Pues no hubiera conocido a la mujer sirofenicia. Y si Jesús no hubiera venido por aquí, ¿no? Hubiera llegado a este territorio, no se habría encontrado con el hombre que necesitaba curación, sordo y mudo. Los propósitos de Dios a veces no los entendemos y queremos entenderlos, pero eso no nos compete a nosotros, hermanos.
A nosotros lo que nos compete es confiar en su soberanía. Confiar en Él. Versículo 32, pasen conmigo al 32. Le trajeron un hombre sordo y dificultuoso para hablar, ¿no? Tenía dificultad para hablar y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Ahora bien, muchos de nosotros sabemos que las personas que nacen sordas o que han perdido la audición, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de compartir con estas personas que han perdido la audición a temprana edad suelen tener dificultad para hablar, ¿no? Personas que son sordas si pierden la audición, tienen una dificultad bastante fuerte para hablar, ¿sí? A veces no hablarán en absoluto nada y a veces su discurso será difícil de entender. Y quizás, no sé si ustedes han conocido la historia de Helen Keller. Helen Keller, ella fue una mujer americana, ¿sí? Fue una escritora, una oradora y una activista política, sordociega, y a los 19 meses de vida sufrió una grave enfermedad. Ella sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Imagínense. Ella hizo ruidos, ella trató de hacer ruidos y en el mejor de los casos durante mucho tiempo como que trataba de comunicarse con ruidos y demás. Luego con mucha dificultad y ayuda finalmente aprendió a hablar y a usar el lenguaje de señas, que lo hemos visto, ¿verdad? El lenguaje de señas, pero nunca habló con claridad. Pero esto le bastó, hermanos, para graduarse de la escuela secundaria en Cambridge. Esta mujer Keller ingresó en el Redcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. ¿No? Y la palabra que se utiliza acá, hermanos, damos como este testimonio de esta mujer como para darnos un poco de la idea, ¿no? De lo que este hombre estaba atravesando, ¿no? Estaba viviendo. La palabra utilizada para dificultad para hablar, que tienen en sus Biblias, es una palabra poco común para esta afección, ¿no? Es un sinónimo de mudo, ¿no? Mudo. Y a veces se traduce como impedimento del habla. A veces digamos como que el término es impedimento del habla. Y lo que eso significa es que el hombre podía hacer algunos ruidos, pero nada parecido a una palabra real. ¿Sí? Él no tartamudeaba, él no era tardo en el habla como lo era Moisés. Y recuerdan que Moisés tenía un pequeño problema, ¿verdad? Se trataba de un hombre sordo que no podía producir ningún tipo de sonido que se asemejara a una palabra. Nada, hermanos. Ningún ruido, ninguna palabra completa y clara podía hacer este hombre. Y como mencionamos, esta es una palabra rara, ¿no? Para mudo. Es la palabra griega. Esta palabra viene de la palabra griega original en que se dice mogilalos, en el original. Y solo se encuentra en dos partes, en dos lugares de la palabra, de la Biblia. Se utiliza aquí en este versículo del Evangelio de Marcos y el otro lugar es en Isaías 35, versículo 6. Si quieres, anótalo y en tu casa lo meditas. Sin embargo, yo te lo voy a leer. Esta palabra en el original de mogílalos, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizó Marcos una palabra tan específica como esta? En Isaías 35, hermanos, versículos 5 al 6, dice que esta es una escritura profética acerca de Cristo y debería ser familiar. Yo sé que ustedes lo han leído, hermanos. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Eso es lo que dice en Isaías, ¿sí? Isaías 35. Se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Amén. Entonces,
en estos dos pasajes, aquí en Marcos y en Isaías, tocan este término de mogígalos, ¿sí? Y al usar la misma palabra para mudo, que solo se encuentra aquí en Isaías, debería ser muy obvio que Marcos, ¿no?, en el Evangelio y el Espíritu Santo quieren que sepamos dos cosas. Primer cosa, esta profecía fue dada acerca de Cristo. Esta palabra que les acabé de leer en Isaías 35 está hablando de nuestro Señor, ¿sí? Y segundo, que Jesús está cumpliendo esta escritura con la sanidad de este hombre. Él está cumpliendo. Jesús es el Salvador prometido, hermanos. Y lo vemos aquí en Isaías. No sé si a ustedes les estremece esto el corazón, pero es impactante poder ver a Cristo ahí, en Isaías. Y se predijo que Él haría oír a los sordos, que Él hacía cantar de alegría a los mudos. Y lo estamos viendo aquí en Marcos. Y este milagro se prueba de quién es Cristo, quién es Jesús, a quién seguimos, a quién servimos. Pero algo más que queremos entender es, esta promesa de Cristo viene dentro del contexto de juicio sobre las naciones. Viene en un contexto completo, ¿no? Porque podemos caer en el error de sacarlo de contexto, ¿no? Y podemos solamente quedarnos con la palabra bonita y la promesa bonita de que pues los ciegos verán y el sordo podrá oír. Pero resulta que esta palabra en el capítulo anterior de Isaías, hermanos, está entregando como un juicio, un oráculo de juicio. Acercaos naciones para oír y escuchar pueblos. Escuchen bien lo que dice esta palabra antes de lo que acabé de leer en Isaías 35. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor y las montañas serán empapadas con sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán. Eso está en Isaías 34, del 1 al 4. O sea, nosotros podríamos decir, quedarnos solamente con el pasaje de Isaías 35, ¿no? Cuando dice que el ciego verá, uno se podría quedar con ese pasaje. Pero no cometamos el error de sacar de contexto un pasaje y dejar atrás el resto. Resulta que en Isaías 34 hay esta frase, ¿no? Estos dos párrafos de juicio, ¿no? Y de un juicio fuerte. Y pensando en el versículo 8 al 10 también leemos que más adelante dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribución por la causa de Sión. Es el día de la venganza del Señor. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. Y no se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces estamos viendo la profecía de Cristo en Isaías 35, pero relativamente a esto estamos viendo también un juicio. ¿Por qué? Y luego en el capítulo 35 recibimos la buena noticia. Ahí eso fue lo que le leí también. La buena noticia dice, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Qué impresionante, hermanos. No sé si ustedes se han dado cuenta se dieron cuenta o se habían dado cuenta de esto. Qué fuerte palabra estamos viendo acá. De principio a fin en la palabra de Dios la salvación siempre se presenta junto con un juicio. Y el problema nuestro es que sacamos de contexto
algunos versículos de la Biblia, los versículos más bonitos para nosotros, o sea, los que nos transmiten esa paz y ese amor, ¿no? Y dejamos de un lado la corrección y el castigo de un Dios que es 3 veces santo. Y por eso es que no entendemos a quién servimos y a quién seguimos. ¿Sí están conmigo? Amén. Es glorioso, hermanos. Entonces, para entender la salvación, debemos saber de qué estamos siendo salvados. Para entender la salvación, debemos entender de qué estamos siendo salvados. De qué estamos siendo rescatados. Porque el Señor vino hace más de 2000 años y nos rescató. ¿Por qué? Y no fue cualquier muerte, ¿no? Porque es que resulta que nuestro pecado, el pecado del ser humano, es tan fuerte y tan horroroso para Dios que así mismo tenía que ser la muerte de su Hijo. El cielo y el infierno son los lugares reales y tenemos que entenderlo. ¿Sí? Y un día nosotros moriremos o Jesús regresará. Él vendrá en las nubes con poder y gloria y nosotros daremos nuestro último suspiro solo para presentarnos ante nuestro Dios. Es fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar esto. Es necesario escucharlo. En nuestro último suspiro estaremos solamente allí presente ante nuestro Dios. Y esta tierra no va a durar para siempre. Y tú y yo tampoco vamos a durar para siempre. Y esto sí que es bueno recordárselo a los jóvenes, ¿no? Nosotros ya no hacemos parte de los jóvenes, hermanos, perdón, ¿no? Pero aquí hay jóvenes. Y es bueno recordarles a los jóvenes que esta tierra no va a durar para siempre. Y ustedes y nosotros tampoco duramos para siempre. La tierra está actualmente esperando el juicio por fuego. Y sabemos y entendemos y vemos por noticias cómo se desborona el mundo, cómo se hunde en su propio pecado. Actualmente estamos esperando el juicio por nuestros pecados. Y después de ese juicio nuestros pecados serán castigados en el infierno, hermanos. Nosotros no dimensionamos eso y no entendemos eso. No aquilatamos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia para nosotros es que Jesús ha venido a salvarnos. Jesús ha venido a salvarte de eso. ¿Tú puedes entender eso? ¿Tú puedes tomar eso para tu vida? Jesús vino a salvarte de esto. Jesús tomó la venganza de Dios. ¿En dónde? En la cruz. Esa venganza que les acabé de leer en Isaías, que tú dices, es fuerte, ¿no? La venganza que Dios exige, resulta que esa venganza la tomó Cristo en la cruz, por nosotros. Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Él ofrece un perdón completo a aquellos que confían solo en Él. Y en lugar de ir al infierno, el cielo se convierte en nuestro hogar. Y yo pienso que no solamente en el cielo, ¿no? ¿Verdad? Sino que aquí en la tierra nosotros podemos gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Por eso tan importante que es nuestro corazón en el momento de abrir la palabra, de asistir a la iglesia, de orar. Porque ya no hay, y lo hablábamos el viernes pasado, ¿no? Ya no hay respeto, ya no hay reverencia ante un Dios 3 veces santo. El hombre al contrario le exige a Dios. La creación exigiéndole al Creador. Entonces este hombre está preso dentro de su cuerpo y así como nosotros estamos presos por nuestros pecados, solo Jesús puede liberar a este hombre y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Solo Jesús puede liberarnos. Pasen conmigo, hermanos, al versículo 33. Vamos estudiando versículo a versículo, que es importante esto. Es hacer un estudio de versículo a versículo.
en su contexto. Entonces dice en el versículo 33, entonces tomó al hombre aparte de la multitud y lo llevó en privado. Queremos notar inmediatamente la preocupación que Jesús tiene por este hombre, ¿sí? Jesús no quiere que el hombre se convierta en un espectáculo, en un objetivo de burla quizás, y Jesús no quiere que la curación se convierta, sí, en un espectáculo como tal. Entonces Jesús lleva al hombre a un lugar que privado. Y qué diferente es esto de la obra de nuestro Señor a la de muchos predicadores hoy en día, ¿no? Y hemos visto noche de milagros y sanidades, pero aquí el Señor resulta que Él se fue en privado solo con Él, que nadie lo aplaudiera, que nadie lo viera. Entonces que nadie no quería ser visto. Y luego leemos, después de meter los dedos en sus oídos del hombre, luego escupió, tocó la lengua del hombre y tocó la lengua del hombre. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? Nosotros podríamos decir, pero esto suena extraño, ¿no? Todo esto que hizo el Señor fuerte, ¿qué está haciendo Jesús? El hombre no puede oír, por lo que Jesús podría estar comunicándose con él de forma no verbal. Y cuando Jesús metió sus dedos en el oído de aquel hombre, puede haber sido para decir, este es el problema, ¿sí? O bien quizás podemos de pronto interpretar esto es lo que voy a solucionar, lo que voy a sanar. Entonces Jesús también dice que escupió y tocó la lengua del hombre con su saliva. Y podría parecernos a nosotros que esto suena de pronto algo repugnante, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto Jesús? Y en aquellos tiempos la saliva, hermano, recordemos que se utilizaba en las curaciones, en aquellos tiempos, ¿sí? Jesús usó su saliva en otras curaciones, recordemos en Marcos 8, si recuerdan, Marcos 8:22, cuando él escupió en los ojos de un ciego, y nosotros hacemos como caras como, uff, ¿no? Pero también vemos en Juan 9:6 escupir en la tierra y hacer lodo para abrir los ojos de otro ciego. Digamos que era una práctica en esos tiempos, pero de nuevo podría ser una comunicación, o sea, esto se estaba dando, hermanos, entiendan que eso se estaba dando en una comunicación no verbal. O sea, no había una comunicación verbal, no podría existir ahí. Jesús podría estar haciéndole saber al hombre que también va a sanar también su lengua con lo que Jesús está haciendo. Y la respuesta simple es, podríamos quizás preguntarnos, no sé por qué Jesús usaría su saliva, ¿sí? Sin embargo, algunos que han estudiado este pasaje piensan que la saliva puede haber presagiado eh, cómo del cuerpo de Jesús era otro fluido como su sangre era necesaria para nuestra curación, nuestra sanidad. Y lo vemos en la cruz, que botó hasta su última gota de sangre. Si recuerdan el pasaje cuando aquel soldado con una lanza hirió en un costado a Jesús y la palabra dice que salió agua, sangre. Vemos cómo otro fluido del cuerpo de Jesús era necesaria para nuestra salvación. Entonces aquí ya no parece tan repugnante, ¿verdad? Sino que parece glorioso. Su sangre que limpia nuestras almas. El hecho simple es que no tenemos dentro de nosotros lo que necesitamos para nuestra salvación, hermanos. Dentro de nosotros no lo tenemos para nuestra salvación. Necesitamos algo de afuera. Necesitamos algo que solo viene de Jesús a través de su Espíritu Santo. Es un gran mito que todas las personas nacen buenas. ¿Se han escuchado? Quizás familias, amigos. No, es que yo no mato, yo soy una buena persona. Es un gran mito que se puede encontrar algo muy dentro. No está ahí, no está dentro de ti. Y cuanto más profunda tú mires, cuanto tú más excaves en tu corazón, más deberías ver el vacío que hay en nuestros corazones. Cuanto más excavemos en nuestro corazón, nos podemos dar cuenta de la necesidad de nuestro Salvador. Y puede ser simplemente que Jesús le mostró a este hombre, necesitas algo de mí. No.
necesitas algo de mí. Y vemos aquí que necesitaba no solamente su saliva, no solamente todo esto lo que Jesús hizo con este hombre, sino que necesitaba salvación. Amén. Versículo 34, pasen conmigo al versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, entonces Jesús levantó los ojos al cielo, Jesús mirando al cielo, nos recuerda dónde debemos mirar. Jesús, todo esto nos indica, ¿no? Dónde debemos mirar, dónde tiene que estar puestos nuestros ojos. Él miró al cielo y nos recuerda también la comunión constante que Jesús tenía con el Padre. Y el suspiro profundo, acá dice la palabra que suspiro profundo, y el suspiro profundo de Jesús es también expresión de esta comunión con el Padre. El pecado perturba profundamente a Dios y nosotros sabemos eso, ¿no? Y esta no es la única ocasión en que Jesús se ha sentido profundamente conmovido. Entonces vamos a citar algunos pasajes donde hemos visto a un Jesús completamente conmovido. Aquí está conmovido porque levantó sus ojos al cielo, suspiró profundamente. ¿No? En Juan 11:33 Jesús es conmovido profundamente cuando murió Lázaro. ¿Sí recuerdan? En Juan 11 él se conmovió. Y también en Juan 13 Jesús también se sintió profundamente conmovido, perturbado cuando Judas lo traicionó. Y está registrado allí en la palabra. Jesús se conmueve claramente ante la condición de este hombre y su suspiro profundo es también una oración en su interior. Es como un clamor en su interior que hay en Jesús. Y la misma expresión exacta de suspiro profundo también se utiliza en Romanos 8. En Romanos 8, hermanos, versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, de igual manera, hermanos, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Cómo dice que intercede el Espíritu? Con gemidos indecibles. Repitan conmigo, gemidos indecibles. Eso está en Romanos 8:26. Los gemidos dentro de nosotros mismos, los gemidos del Espíritu Santo por nosotros y el suspiro profundo o gemido que aquí Jesús está teniendo traduce la misma palabra, que en el original, en el hebreo, es estenazo, ¿no? S-T-E-N-A-Z-O, estenazo. Y ahora sabemos que este suspiro profundo, este gemido, viene de esta palabra, de esta raíz, y ahora sabemos que no todas las enfermedades o discapacidades, ustedes hermanos saben que no son el resultado directo del pecado personal, ¿no? Romanos 7, ustedes entenderán que Romanos 7 nos dice todo lo que debemos saber acerca de la vida cristiana. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar Romanos 7. Es un pasaje extremadamente importante para que el cristiano se conozca a sí mismo. Pero si llegamos a Romanos 8, que es el pasaje un corto que acabamos de leer, cuando llegamos a Romanos 8, donde Pablo nos enseña que que debemos darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo y es lo que Pablo nos enseña. El pecado mora en nosotros, pero el Espíritu Santo también mora en nosotros. ¿Cierto? Y no es solo el pecado que mora en nosotros, Cristo por su Espíritu también mora en nosotros. ¿Quién es el que lucha contra el pecado? ¿Quién es el que lucha contra el pecado, hermanos? ¿Quién es el que debe luchar contra el pecado? ¿Quién cree? Sí, pero también tú y yo tenemos que luchar contra el pecado. O sea, nosotros, no, es decir, no es decir como muchos piensan que yo estoy esperando a que Dios, ¿no? Como que me lo quite. No, no, hermanos. Pablo acá enseña en Romanos luchar por hacer morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. La lucha es tuya y mía, pero en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13, el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, ese vivirá.
el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne vivirá. Amén. Entonces, con una orden aquí estamos viendo que, si se dan cuenta de la palabra efata, ¿sí? Jesús, con una sola palabra, efata, Jesús sanó a este hombre. Efata es una palabra en arameo y para nosotros se traduce, se traduciría como sea abierto, pero es una palabra en arameo. Entonces Marcos da esta traducción porque sus lectores, al igual que nosotros, son cristianos gentiles que no hablan el idioma judío. Porque si se dan cuenta en sus Biblias van a encontrar que está entre paréntesis. Esto es ábrete, o sea, como que está dando la traducción, ¿no? Porque resulta que es que fata es una palabra en arameo y nos da como esa traducción, ese significado que significa sea abierto. Ahora bien, este sencillo mandato debería recordarnos nuevamente quién es Jesús. Yo creo que el día de hoy, hermanos, una vez más con este relato estamos entendiendo un poco más sobre quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que simplemente ha existido con el Padre. Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Sí, podemos ver eso en Cristo. Así como la palabra procedió del Padre en la creación, recuerda en Génesis. Y justo cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, trayendo a la existencia todo lo que el Padre había ordenado, es allí esa palabra hecha carne, Jesús habla y sucede. Entonces aquí vemos en el versículo 35, pasen conmigo al 35, y acá entendemos, hermanos, que al instante fueron abiertos sus oídos, y aquí vemos que nuevamente en el Evangelio de Marcos encontramos esta pequeña palabra inmediatamente, ¿no? Acá está subrayada en la pantalla instantáneamente, o en otras versiones dice inmediatamente, ¿no? Entonces no hubo periodo de recuperación, no hubo una patología, no hubo un tiempo, no hubo una terapia de tratamiento para este hombre, sino que dice que es inmediatamente. Y la curación natural lleva tiempo a medida que el cuerpo se recupera, ustedes y yo lo sabemos. Pero la curación sobrenatural es inmediata y completa. Es inmediata y completa. Amén. Y esto fue claramente un milagro, hermanos, y de nuevo debemos pensar en la salvación. Todos estos milagros que el Señor mostraba y realizó son un claro reflejo de la obra redentora y salvífica del Señor hacia nuestras vidas. Entonces, cuando vienes a Cristo, la salvación es inmediata. Cuando tú confías en Cristo, la salvación es inmediata. Desde ese momento, tus pecados son perdonados, te conviertes en hijo de Dios. El cielo es tu nuevo hogar y eso nunca va a cambiar, hermanos. Pero realmente si has confiado en el Hijo de Dios, si nuestra fe está puesta solo en Él. ¿Sabes qué más puedes hacer de forma inmediata? Contarle a los demás acerca de Jesús, ¿cierto? Porque vemos acá en el versículo 36, pasen conmigo al versículo 36, ya para terminar, hermanos, dice acá que Jesús le ordenó, no se lo digan a nadie, ¿cierto? Pero cuanto más lo ordenaba, ¿qué pasaba? Eso pasa como con nuestros hijos. ¿Sí les ha pasado a los papás acá? Que uno más le dice, a veces me pasa bastante. No me pasa pocas veces, muchas veces. ¿Cierto? Tú le dices a tu hijo, no hagas esto. ¿Y qué pasa? Más lo hace, ¿cierto? Lo mismo estaba ocurriendo acá. Lo mismo estaba ocurriendo aquí. Dice que cuanto más le ordenaba, más lo proclamaban. Y qué triste es, hermanos y hermanas, que vivamos en un tiempo en el que Jesús nos ha ordenado contárselo a todo el mundo. En este momento le está diciendo no lo cuenten a nadie. Resulta que lo proclaman. Pero hoy en este tiempo Jesús nos dice proclámalo, predícalo, cuéntalo y resulta que nuestras bocas callan y enmudecen. Y es triste, ¿cierto? Es triste, hermanos, que
Jesús nos ha ordenado contárselo a todo el mundo, pero muy a menudo no lo hacemos. En Marcos 16 vemos, dice, predicad el evangelio a toda la creación. En Lucas 24, se proclamará en mi nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados. En Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En Juan 20 dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y en Hechos 1, seréis mis testigos. O sea, más explicación y más no se puede. Pero pasa a la inversa, ¿no? Aquí nosotros callamos. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿de quién es la desobediencia peor? ¿De la desobediencia de estas personas que resulta que salieron a proclamar lo que Jesús había hecho? ¿O nuestra desobediencia de no proclamar su palabra? Y es algo para meditar, ¿cierto? Y es algo que tenemos que cuestionarnos. Versículo 37, hermanos, pasen conmigo. Y se asombraron en gran manera, ¿cierto? Todo lo ha hecho bien, decían. Incluso hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, ¿estás completamente asombrado por la obra de Cristo? Pregunta, ¿estás asombrado por la obra de Cristo? Que Él ha tomado a un pobre pecador perdido como tú y como yo y que le ha dado una nueva vida. ¿Tú te asombras de eso? De ese milagro, del milagro que solo el Señor puede hacer en nuestros corazones. ¿Habéis llegado a ver junto a esta gente que Jesús todo lo hace bien? ¿Tú logras verlo en este momento, hermano, que Jesús sigue haciéndolo todo bien, completo? ¿Tú quieres predicar como Jesús? Procura que al final de tu predicación la gente salga de la iglesia admirándolo a Él, asombrado de Él y no de ti. Cuando tú quieres predicar a alguien, evangelizar a alguien, tú procura que lo admiren y se asombren de Él y no de ti. No se puede subir al púlpito, hermano, o no se puede evangelizar o predicar para demostrar que tú eres inteligente y que Jesús es hermoso al mismo tiempo. No se puede. Exalta a Cristo. Predica a Cristo. Que la gente lo vea hermoso, hermanos. Que no vean lo inteligente que tú eres y los cientos de versículos que tienes en tu cabeza. No. Que la gente vea la hermosura de Cristo. Predica solo Cristo. Predica a Cristo. Que la gente vea lo hermoso como Él es. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Ustedes recuerdan en 2 Corintios 4, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros solo somos siervos por amor a Jesús. ¿Y saben por qué nosotros predicamos a Jesús? Dice Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Es Jesús quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la fase del Señor Jesucristo. En su vida. Es a través de la predicación de la gloria de Jesús que el Espíritu Santo actúa. Amén. Amén, hermanos. Predica a Cristo. Predica lo hermoso que es Él. Que la gente se asombre y se admiren de solo en Cristo. Y para terminar, esos son unos puntos para terminar y concluir el día de hoy, unos puntos de meditación, de conclusión del tema de hoy. Primer punto, no te desanimes por el camino largo, ¿cierto? Lo veíamos, no te desanimes. Son procesos que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Él conoce nuestro futuro, Él conoce qué hay más adelante, nosotros no lo podemos ver. Segundo punto, confía en la obra de Cristo en tu vida. Confía en la obra de Cristo en tu vida. Confía en sus manos, confía en lo que Él está haciendo. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo conozcas, confía. Tercer punto, cuéntale a otros acerca de Jesús
Y cuarto y último, nunca dejes de asombrarte de que Jesús te haya salvado. Nunca dejes de maravillarte por Cristo. Nunca te dejes de maravillar. Muchos de nosotros que estamos aquí hoy ya hemos venido a Cristo. Sin embargo, no podemos asumir que todos hayan entregado su vida a Cristo. Entonces, en este momento me gustaría hacer dos invitaciones. Primera invitación, coloquémonos en pie, por favor. Quiero hacerles una invitación. Primera invitación, mientras se van colocando de pie. Primera es, si nunca antes has aceptado a Cristo y hoy te gustaría aceptarlo, puedes pasar al frente o ahí desde tu lugar lo puedes hacer ante lo que has escuchado el día de hoy acerca de Cristo, si te has asombrado de su poder y de su gloria. Y segunda invitación, si ya has recibido a Cristo, si has confiado en Él, pero nunca has dado el paso de obediencia a través del bautismo, también puedes acercarte al cuerpo pastoral y dar el paso de obediencia. No tenemos mayor necesidad, hermanos, que arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos en este momento, de volvernos a Jesús. Ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios por sus propios méritos. Nadie, ninguno de nosotros puede presentarse así. Solo podemos estar ante Dios si hemos confiado solo en ¿quién? En Cristo. Amén. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Amén.